¿Alguna vez has pensado en lo horrible que sería ser enterrado vivo? Estar a varios metros bajo tierra, en total oscuridad, en total soledad, mientras el poco oxígeno que te queda se acaba lentamente con cada latido de tu corazón. No puedes escapar, nadie te escucha ni existe una salida. Hace muchos años, algunos desafortunados sufrieron este calvario y perecieron porque nadie los escuchó a tiempo. La catalepsia es una siniestra realidad por la cual en Europa, en algunas tumbas, se les dejaba al cadáver una campana para que pidiera auxilio si días después simplemente despertaba. Pero muchos, a pesar de tocar la campana, no sobrevivieron y tuvieron que contemplar cómo sus vidas se escapaban entre sus manos, sumidos en la más dolorosa agonía y sufriendo la insoportable claustrofobia. Catalepsia, la agonía bajo tierra. Voces de la noche. Muy buenas noches, bienvenidas a una nueva noche de misterio y historias paranormales en esto que se llama Voces de la Noche Radio Paranormal. Yo soy Sani Asin y hoy les traigo un tema excelente, realmente muy interesante, y es precisamente la catalepsia, como ya podían ver en la introducción del programa. Tenemos unos casos reales, comprobados, con registros inclusive médicos al respecto de lo que le pasó a algunas personas que fueron enterradas vivas. Bueno, pero como lo que nos cita en este video son las historias, pues comencemos. La primera historia que les quiero contar sucede en el año 2009 en Túnez. Resulta que la mayor parte de la población son musulmanes y tienen unas creencias específicas, incluyendo que en algunas comunidades se impide que se le haga a la persona que fallece una autopsia. Así que se entierra lo más rápido que se puede, y eso fue lo que le sucedió a una mujer en noviembre del año 2009, precisamente en Túnez. Ella fallece por una larga y complicada enfermedad, la entierran, y el día del entierro sucede algo bastante macabro que parece sacado de una película de terror, pero es así. Resulta que llegan unos burros, así como usted lo escucha, unos burros, los animalitos estos, y comienzan a olfatear la tumba, la tierra recién puesta, la tierra fresca sobre la tumba, y aparte de eso comienzan a estampar sus paticas, a husmear esa tumba, y por supuesto la familia pues siente que eso es una falta de respeto con la persona que acaba de fallecer y los espantan. Sin embargo, uno de sus familiares dice: no, pero un momento, si el burrito estaba haciendo eso es por algo. Entonces presta mucha atención y se da cuenta en ese momento que hay una leve voz, una voz de ultratumba, precisamente podemos decir, que trata de pedir auxilio. En ese momento hay pues bastante estupor en medio de la familia que estaba presenciando el entierro. Llaman al sepulturero de nuevo y le piden que abra la tumba que acaba de cerrar, lo cual le parece muy extraño, pero cuando la destapan, cuando exhuman el cadáver, podemos decir, pues encuentran que esta mujer había acabado de resucitar, podemos decir. En realidad pues estuvo en coma un par de horas, estuvo enterrada viva ahí abajo, y de no ser por esos burritos, imagínense, los animales a veces salvándole la vida al ser humano, si no hubiera sido por esos burritos, pues hubiera quedado ahí y hubiera fallecido por asfixia. Bueno, empezamos fuerte esta tarde de misterio, esta tarde de historias paranormales, hablando hoy de la catalepsia. Tenemos muchos casos al respecto, pero bueno, ese primero impactante, ¿no? Porque imagínense usted, como dice la introducción del video, estar 2 o 3 metros bajo tierra en total oscuridad, en total soledad, sin que nadie te pueda escuchar,
notando cómo el aire se acaba lentamente con cada latido de tu corazón y sin poder hacer absolutamente nada. Algunas personas han inclusive desfigurado su propio rostro por la desesperación, imagínense, ¿no? Que sentían estando allá adentro, viendo y sabiendo que se están desviviendo sin poder hacer nada, sin poder hacer escuchar al mundo entero o a las personas que están por lo menos allá afuera, que ellos están todavía con vida, que cometieron un error y que lastimosamente les quedan pocos minutos de vida. Bueno, bastante fuerte lo de la catalepsia, pero pasemos al caso número 2, por supuesto que sí. Tenemos varios casos hoy acerca de este tema tan interesante, pero tan aterrador al mismo tiempo. Bueno, ahora nos vamos a China, año 2002. Miren que estos casos son, pues, podemos decir, no tan antiguos, ¿no? No podemos decir recientes, pero no son tan antiguos, son del 2000 para acá. Más adelante nos vamos con los más antiguos, siempre dejo los mejores para el final. Pero en el año de 2002, en China, un señor llamado Jin Xilian dice que fue declarado muerto por los médicos. Los médicos también cometen muchos errores. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los médicos y sus errores le cobran la vida a 250,000 personas al año. Ahí les dejo ese dato, ¿no? Es un dato real, dado por la OMS, no me lo estoy inventando yo. Y Jin Xilian fue parte de esos 250,000. Fue declarado fallecido sin haberlo estado. Por supuesto, toda su familia hace los preparativos, hace los arreglos, lo entierran como debe ser y toda la familia asiste. Pero su mujer está muy conmocionada por la pérdida de Jinshi y es la única que decide no irse. O sea, cuando toda la familia sale del cementerio, ella se queda. Afortunadamente se quedó, no sé si orando o hablándole, se quedó arrodillada en la tumba, pese a que estaba cayendo un fuerte aguacero. Esta señora estaba muy fiel ahí a la tumba de su marido, al pie de la tumba de su marido, y comienza a escuchar una voz que le parece la voz de su esposo y mira para todas partes, dice, ¿será el fantasma de mi esposo? Bueno, eso es lo primero que puede pensar uno, ¿no? Pero resulta que no era el fantasma de su esposo, sino que era realmente su esposo que estaba a 3 metros bajo tierra tocando el ataúd diciendo, sácame de aquí, sácame de aquí. Bueno, finalmente lo logra, llama al encargado del cementerio, lo sacan. Este señor está muy mal, por supuesto, porque ya se le estaba acabando el oxígeno, pero logra salvarle la vida. Si no hubiera sido por la fidelidad de su esposa, que fue la única que se quedó de toda la familia, porque la familia entera se fue, pues Jin Xilian hubiera engordado esa lista de las 250,000 personas al año que los errores médicos cobran a nivel mundial. Bueno, imagínense, ¿no? Todas estas cosas raras que pasan. Hasta el momento, los dos casos que he contado, a pesar de que sufrieron mucho y pasaron por una situación aterradora, agónica, inclusive podemos decir que los dejó traumatizados, tuvieron suerte porque se salvaron. Pero por acá tenemos algunos que no les fue tan bien. En el año 2009 en Honduras, estamos acá en Latinoamérica, sucedió un caso con un militar llamado Isaac Ramírez de tan solo 27 años. El militar, estando en su servicio, se enfermó, pues como cualquier persona, estuvo largo tiempo en el hospital intentando salvarle la vida cuando de repente un día amaneció sin signos vitales. Obviamente fue declarado difunto, fallecido, ¿no? Y pues le avisaron a la mamá, al papá, entregaron su cadáver. El papá inclusive dice que le compró una camisa nueva, ¿no? O sea, muy triste y todo eso. Le compró ropa nueva, vistieron a su hijo, le dieron el último adiós y pues lo tuvieron que enterrar precisamente en el cementerio Azacualpa. Estamos hablando de Honduras, ¿no? Resulta que la operación que le hicieron a él, tengo acá, que es la operación de vesícula, y no sobrevivió, la infección le cobró la vida aparentemente. Bueno, lo entierran como es debido, pero esa misma noche los vigilantes del cementerio comienzan a escuchar una voz, pero no era cualquier voz, era una voz fuerte y clara de un hombre que decía, sáquenme de aquí por favor, y golpeaba el ataúd así, sáquenme de aquí por favor, desesperado. Y gritaba dos nombres, gritaba el nombre de Noelia, no sé quién sería Noelia, la hermana, la esposa, no sé, y también decía mamá, por favor sáquenme de aquí. Por supuesto los vigilantes, pues lo primero que piensa uno tiene que ponerse sus zapatos, bueno, pues es un fantasma que nos está tratando de asustar. Pero bueno,
se deciden a acercarse a la tumba, se dan cuenta que es él, intercambian algunas palabras, lo sacan, pero ya es demasiado tarde. El hombre había destruido su propia ropa, se había arañado el rostro, estaba lleno de líquido vital, sus ojos estaban casi salidos de sus órbitas, había roto el cristal del féretro, había aruñado por dentro la tela, la había destrozado, esa tela que le ponen por dentro al féretro. Y bueno, lamentablemente faltaron minutos para salvarle la vida porque se le acabó el oxígeno y falleció. Estamos hablando de Honduras, año 2009. Isaac Ramírez, un caso totalmente cierto, documentado como les estoy contando. Bueno, pues bastante interesante todo esto, pero recuerden que estamos en Voces de la Noche Radio Paranormal. Tenemos también canal de TikTok, ya paso con más historias, pero no sin antes recomendarles que de lunes a domingo, 7 días a la semana, usted tiene las mejores historias y las mejores fotos paranormales en nuestro programa Voces de la Noche Radio Paranormal en TikTok. Nos encuentra con el mismo nombre que estamos acá en esta plataforma, Saniacin con doble N 777. No hay pierde, Saniacin 777, para que nos encuentre en TikTok y participe de nuestro live de lunes a domingo 10 p.m. hora Colombia. Aparte de eso también tenemos Instagram, en el cual estamos subiendo un archivo espectacular, de a pocos, pero lo estamos subiendo, de fotos inéditas con una pequeña reseña de la historia de estas fotos, de personas que fueron muy paranormales y tuvieron historias muy paranormales. Así que no se pierda también nuestro Instagram. Estamos armando un álbum paranormal muy bueno que usted no encuentra en ninguna otra parte. Nos encuentra como Saniacin.1, bastante fácil, Saniacin con doble N, pone un puntico y luego el número 1. Así nos encuentra en Instagram para que nos siga y no se pierda esas fotos, esos registros fotográficos de fantasmas, de vampiros, de licántropos. Bueno, una cantidad de cosas bastante interesante ahí para que usted se conecte con nosotros. Bueno, y acá pues este es nuestro segundo podcast, espero que lo estén disfrutando. Vamos a estar subiendo un podcast aquí en YouTube una vez a la semana, por supuesto, los días sábados, ¿no? Hablando de diferentes temas paranormales con historias inéditas como la que les voy a contar a continuación. En el año 1937, este sí es muy antiguo, pero es uno de los más increíbles casos de catalepsia que han ocurrido en el mundo. El señor se llamaba Angelo Hayes, era una persona totalmente aficionada a las motos, le encantaban desde muy niño, y resulta que precisamente en una de estas motos, estando en el pueblo de Saint-Quentin, Francia, iba a altísima velocidad, los frenos le fallan y se estrelló de frente contra una pared. Un accidente de esos pues no lo sobrevive prácticamente nadie, es un golpe arrollador, es un golpe que termina con la vida de cualquier persona, y eso fue lo que los médicos dijeron, ¿no? Ni siquiera hay que hacerle autopsia, el rostro le quedó parcialmente destruido, el casco salió volando por allá y se partió, o sea, este chico ya no tiene signos vitales, no hay que hacerle la autopsia, hay que enterrarlo. El papá pues hizo los trámites lo más pronto posible y lo llevó al cementerio, pero detrás de esto también había dobles intenciones, y es que Angelo tenía un seguro de vida por 200.000 francos franceses, que eso es muchísimo dinero en el año 1937. El papá cobró este dinero y bueno, su hijo ya se quedó en el cementerio, pero los de la aseguradora, ustedes saben que hacen una investigación profunda porque tienen que dar mucho dinero, y dijeron, no, un momento, ¿por qué no le hicieron la autopsia? Pues porque se estrelló con una pared, eso es un accidente contundente, además el rostro le quedó destruido. No, pero necesitamos un acta de defunción que nos diga qué fue lo que le pasó en el cuerpo para que podamos dar trámite a esos 200.000 francos. Pues exhuman el cadáver al segundo día, o sea, al otro día, y resulta que el cuerpo de Angelo todavía está tibio. No se mueve, parece que no respira, pero está tibio. De esa manera, pues, demuestran que Angelo todavía tiene vida. Por supuesto que sí, lo llevan al hospital y 3 días después Angelo, por obra y gracia de la magia, despierta. Imagínense. Por supuesto al papá le quitaron los 200.000 francos y lo investigaron porque dijeron que de pronto pues era negligencia de su parte de no haber obligado a los médicos o solicitado a los médicos que hicieran antes de la autopsia pues un examen profundo, ¿no? Para ver si realmente se había desvivido. Pues resulta que Angelo se salvó
le reconstruyeron parcialmente el rostro, y este señor, imagínense esto, se convierte casi que en una estrella de rock, una estrella nacional. Todo el mundo quiere hablar con él y muchas personas de diferentes partes del mundo viajan a Francia solo para conocer a Angelo Hayes, tomarse una foto con él y que les firme un autógrafo. Si bien perdieron los 200.000 francos por el seguro de vida, pues este señor hizo mucho dinero cobrando por autógrafos y fotos, e inclusive gente que le pagaba para ir a cenar con él. Imagínense, se convirtió en una celebridad francesa después de haber estado enterrado más de 24 horas, 3 metros bajo tierra. Bueno, bastante interesante la historia de Angelo Hayes, pero no es la única que tenemos muchas más. Así que vámonos con una historia en Brasil de una mujer que, esto también parece The Walking Dead, ¿no? Parece una película de zombies, a lo mejor estilo de los zombies. Imagínense esto, una mujer que va a llevarle flores a la tumba de uno de sus familiares, no sé si era el abuelo, el papá, el tío, no sé. El hecho es que mientras está arrodillada y le está acomodando las flores en estas tumbas que quedan siempre en el piso, no son las de la pared, sino las del piso, ve un movimiento en la tierra de la tumba de al lado. Obviamente se asusta, se queda viendo. Oiga, ¿usted qué haría? Resulta que salen dos brazos de la tierra, así, ¡pam! Exactamente igual como en los videojuegos o en las películas de zombies, ¿no? Salen dos brazos de la tierra. Esta chica grita, obviamente que la escuchan hasta el barrio de al lado. Se le hela la sangre, queda paralizada y se da cuenta que los brazos comienzan a moverse así, ¿no? Y dice, bueno, llegó el apocalipsis zombie, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué voy a hacer? Necesito un hacha. Pero después de que ya le pasa la conmoción, dice, no, un momento, pero esto no puede ser un zombie. Entonces ya llama al vigilante, siempre al vigilante, al sepulturero, y va, quita la tierra y resulta que no es un ataúd, no es un entierro normal, sino que encima del ataúd han abierto un hueco y han enterrado a un hombre. Listo, un hombre que está muy mal herido, tiene rastros de líquido vital en la cara y en el cuerpo, es decir, ha sido muy maltratado antes de llevarlo ahí. Y cuando la policía investiga, se dan cuenta que por cuadre de cuentas o ajuste de cuentas, ¿no?, con bandas y todas estas cosas de negocios ilícitos, a este señor lo ajusticiaron, le dieron una gran golpiza y lo llevaron allá al cementerio sin que nadie se diera cuenta. Abrieron un hoyo apenas como de 50 centímetros, lo enterraron ahí, le echaron la tierra encima y dijeron, bueno, que la tierra haga el resto para que lo desviva. Pero pues muy de buenas, porque apareció esta señora a llevar flores en la tumba de al lado y se dio cuenta que los brazos estaban haciendo así y le salvó la vida al zombie de Brasil. Bueno, pues sin querer queriendo, podemos decir, como decía el chavo, ¿no? Bastante interesante y bastante macabra esa historia, pero lo importante es que son historias reales, comprobadas, documentadas. Bueno, sigamos hablando de catalepsia, porque no sé si ustedes sabían que catalepsia es una palabra que está en griego, una palabra compuesta, que quiere decir casi muerto. Eso es precisamente la catalepsia, el estado cataléptico. Es cuando la persona, por algún accidente, por alguna enfermedad, como ya veremos en otros casos acá, pierde la conciencia, por supuesto, sus signos vitales bajan al mínimo y a veces son imperceptibles. La persona que lo ausculta, ya sea el médico o el farmacéutico, como vamos a ver a continuación, no logra percibir los latidos, no logra percibir el pulso, tampoco la respiración, y pues lo dictaminan como fallecido sin estarlo. Imagínense, ¿no? Eso es el estado cataléptico. Y sigamos con otro caso, porque eso es lo que nos trae aquí a Voces de la Noche Radio Paranormal. Si no nos está siguiendo, hágalo, active la campanita, déjeme un me gusta, que eso nos apoya muchísimo a nosotros, los creadores de contenido, que nos esforzamos por investigar, por leer, por traerles buenas historias, para que usted también se divierta, pero aprenda un poco, ¿no? Y nuevamente, si no nos está siguiendo en TikTok, que es nuestra plataforma principal, hágalo, aparecemos con el mismo nombre de acá, Saniacin con doble N 777, es el mismo nombre y el mismo logo. Y tenemos live de lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia. Ahí les cuento yo historias buenísimas que a la gente les encanta. Les muestro fotos en vivo y en directo, fotos de un archivo que nadie más tiene. Realmente se lo puedo garantizar. Entonces síganos y esté pendiente de las historias paranormales como esta de Thomas Kempis en el año 1741, muy antigua esta historia,
¿Quién era Thomas Kempis? Era un sacerdote católico, aparte era escritor, dejó varios libros interesantes, como por ejemplo La imitación de Cristo, donde describe pues cómo imitar al maestro. Pero bueno, lo que nos compete en este momento es el caso de catalepsia de Thomas Kempis. Pues tuvo una enfermedad ya a su avanzada edad, lo cual pues era normal, y en cierto momento entra en estado cataléptico. Los demás creen que está pues ha fallecido, mejor dicho, que está difunto ya este señor, y llega el punto en el que pues, antes de fallecer no podía hablar, o sea, no tenía fuerza ni siquiera para hablar, medio se movía, se comunicaba con los ojos, con las manos, ya no podía hablar, y al día siguiente ya no se movía, no tenía pulso y lo enterraron. Bueno, esto sucede en 1741, 200 años después, imagínense, se tardaron un poquito nada más, ¿no? 200 años después estamos hablando. La Iglesia Católica dice, oiga, el caso de Thomas Kempis fue muy interesante, él luchó por el cristianismo, escribió muchos libros, tuvo una vida de beato espectacular, ¿por qué no lo beatificamos? Ah, sí, pero para beatificarlo hay que exhumar su cuerpo, sus restos, sus huesos. Ah, bueno, hágalo. Pues resulta que cuando lo exhuman se dan cuenta que el féretro ha sido destruido por dentro. Nuevamente, ¿no? Llegamos a este punto, toda la tela ha sido arrancada. Quedan las uñas de él, no sé cómo, no me pregunten cómo, pero quedan las uñas de él y encuentran los investigadores pedazos de tela en las uñas y pedazos de madera. Además, la madera también queda pues aruñada, podemos decir, ¿no? Por pues las manos del pobre Thomas Kempis, que en su desesperación y con sus últimas fuerzas intentó salir de ahí. Y aparte de eso quedan rastros de líquido vital en las paredes del féretro por dentro. Obviamente están solamente sus huesos, pero están las pruebas contundentes y claras que Thomas Kempis despertó después de haber sido enterrado. No sabemos si fueron minutos, horas, días después de su entierro, pero despertó. Thomas Kempis fue enterrado vivo. Pero miren, muy triste también esto, porque la iglesia no aceptó, no aprobó la beatificación de Thomas Kempis, solamente por eso. Porque pusieron en el archivo la siguiente razón. Cito comillas. No lucharemos con la muerte de esta manera, cierro comillas. Eso fue lo que dijeron, eso fue lo que argumentaron, porque dijeron una persona que fue enterrado vivo no puede ser beatificada. Imagínense, entonces el pobre Thomas Kempis, aparte de que lo enterraron vivo y lo desvivieron asfixiado, no le aprobaron la beatificación. Bueno, casos espectaculares y bastante tristes y dolorosos y aterradores de la catalepsia, ¿no? Espero que a nosotros, ninguno de nosotros nos pase nunca una cosa de estas. Bueno, por eso hoy en día, después de 1924 para acá, se aprobó la velación. Se velan personas hasta 3 días a veces, ¿no? Para ver si van a despertar. Y tiempo después, la autopsia. Bueno, la autopsia no es permitida en todos los países del mundo. Por ejemplo, los musulmanes no lo permiten, los testigos de Jehová tampoco lo permiten, porque dicen que es profanar el cuerpo de un difunto. Pero cuando lo hacen, pues digamos que se acabó la catalepsia, porque sin órganos una persona ya no puede despertar, así haya estado con vida. O sea que no sabemos si era peor que lo enterraran vivo o que lo desvivieran sacándole los órganos al día siguiente. Vámonos con el siguiente caso. Este es acerca de una chica, de una mujer que se llamaba Octavia Smith, en el año de 1891 en Kentucky, Estados Unidos. 1891. Bueno, Octavia estaba casada con James Hatcher y estaban en planes de tener su primer hijo. Tenían inclusive pues muy buena situación económica, tenían una muy bonita casa, muchas personas que les ayudaban ahí, y un día tal la señora comienza a tener altísima fiebre y un cuadro que parecía ser como malaria o fiebre amarilla o algo por el estilo. Obviamente se interna en su cama, comienzan a darle remedios, nada funciona, se va poniendo peor, hasta el punto tal que se desvive. Parece que esto es como una epidemia, porque varios de sus vecinos también caen en este estado, varios se desviven después de tener una altísima fiebre, y todo el mundo le echa la culpa a una mosquita que se llama la mosca tsetse, y ustedes saben que transmite ese tipo de enfermedades. Para acabar de completar la historia, estaban en una primavera muy calurosa, estaba haciendo mucho calor por esos días, así que la orden del gobierno era que si alguien fallecía lo enterraran lo más pronto posible para que el cuerpo no se descomponga en casa, ¿no? Frente a sus familiares, porque podría causar problemas sanitarios.
Entonces Jane Hatcher pues accede a eso, la entierra al día siguiente, solamente hacen velorio por la noche y al día siguiente la entierran, pero pasados 2 días se da cuenta que los vecinos que también se desvivieron por esta picadura de esta mosca, empezaron a despertar en sus casas. Y entonces dijo, bueno, ¿y no será que a mi esposa le pasó lo mismo? ¿No será que la enterramos viva? O sea, en ese instante, después de 2 días, viene a pensar en eso. El sujeto, lleno de remordimiento y de susto, sale corriendo para el cementerio y en el camino se encuentra con 3 niños. Los niños vienen llorando y le dicen, hey, señor Hatcher, venga, le vamos a decir una cosa. El sacerdote nos acaba de castigar y poner una penitencia porque le dijimos que escuchamos voces saliendo de la tumba de su esposa, la señora Octavia, ¿no? Y el sacerdote no nos cree y nos dijo que por estar inventando estas historias nos iba a castigar para que aprendiéramos a respetar a los difuntos. Cuando escucha esto Jane Hatcher, lo último que le importa es el castigo para los niños, sale corriendo porque esto reafirma su miedo, su terror, su pánico de haber enterrado a su esposa viva. Llega al cementerio y con sus propias manos se dice que abre la tumba y, oh my god, se encuentra a Octavia en unas condiciones aterradoras, al mejor estilo de las películas de terror, del gore. Porque resulta que encuentra líquido vital por todas partes, el ataúd por dentro destruido, los vidrios han caído y han hecho sus estragos también en la piel de Octavia. Aparte de eso, sus ojos están casi ya salidos de sus órbitas, tiene una expresión de terror tremenda. Las uñas se le han roto, se le han desprendido, ¿sí? Ya no tiene uñas, las uñas se han arrancado al intentar abrir el ataúd. Y en medio de su desesperación, el cuerpo se da vuelta y queda boca abajo. O sea, una escena aterradora la que tiene que vivir Jane Hatcher. Aparte de eso, pues su cabeza se llena de remordimiento y dice, ¿qué hice? O sea, si yo hubiera esperado 24 horas más, mi esposa se hubiera salvado. Pero bueno, ya no hay nada que hacer, pues hace nuevamente el sepelio y James Hatcher firma un papel, un documento que no nos deja mentir, donde argumenta y solicita de manera personal que cuando lo entierren en un ataúd especial que tenga una compuerta que se pueda abrir desde adentro para que a él no le pase lo mismo. Queda pues con el susto de que le vaya a pasar lo mismo que a su esposa, que a Octavia. Aparte de eso, hoy en día usted puede encontrar la estatua de Octavia Smith, también se le llama Octavia Hatcher, porque estaba casada con Hatcher, en Kentucky, Estados Unidos, una estatua bastante grande de una mujer muy bonita, muy bien vestida, que pues representa obviamente a la pobre Octavia, ¿no? Y lo último que les puedo decir al respecto, que es bastante aterrador, es que se dice que el espíritu de Octavia se aparece por las noches, según los sepultureros, dando vueltas alrededor de la estatua, de su propia estatua que le mandó a hacer el esposo, pero no está sola. Aquí está el dato más perturbador de la historia. El espíritu de Octavia se aparece con un bebé en los brazos. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, mi querida familia, que Octavia estaba en embarazo a la hora de su entierro. Así que el remordimiento para James Hatcher tiene que haber sido doble, porque no solamente enterró con vida a su esposa, sino también a su primer hijo. Oh my god, bueno, qué historias tan fuertes estas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí en Voces de la Noche, Radio Paranormal, para escuchar y aprender historias como estas, ¿no? Pero sigamos porque hay mucho más que contar. Vámonos con Alemania. ¿Listo? Vámonos para Alemania en el siglo XVI. ¿Qué pasa en Alemania en el siglo XVI? Pues hay una historia que la denominan la joven de Bamberg. Simplemente, pues se le llama así, la joven de Bamberg. Vamos a ver qué le pasó a esta chica, ¿no? Dice pues que esta chica joven, como de unos 22 años, aparece simplemente un día desvivida en su cama. No respira, no se mueve, no siente, no tiene pulso. Entonces pues todo el mundo dice, bueno, pues lamentablemente se desvivió mientras estaba durmiendo. Qué tristeza, qué pena. Vamos a hacer el sepelio. Pero las autoridades preguntan, venga, ¿y de qué se desvivió? No sabemos. ¿Con quién vive o con quién vivía esta señora, no? La joven de Bamberg. Entonces vivía con el esposo, vivía con la mamá, vivía con la hermana que estaba en embarazo y con el esposo de la hermana. Así que esas 4 personas comienzan a ser investigadas porque es muy extraño que una mujer joven de unos 22 años, que ya era madre a propósito, tenía un bebé de brazos, pues haya amanecido así desvivida.
sin haber tenido ningún tipo de enfermedad. Eso estaba muy raro. Entonces comienzan a investigarlos y el juez dictamina algo que en el siglo XVI era normal, pero que hoy en día ya no existe. Esa práctica está prohibida y se llama el juicio cruentatio. Usted puede buscarlo por Google para que se dé cuenta de lo que es esto. Esta era una práctica muy macabra del siglo XVI. El juicio cruentatio o el juicio de contacto, podemos decir también en español, ¿no? Juicio de contacto. ¿Qué era esto? Bueno, el juez ordenaba la exhumación del cuerpo, lo ponían sobre una mesa en un lugar público, a la vista de todo el mundo, y llamaban a los sospechosos. Uno por uno iban pasando y tenían que tocar el cuerpo, el cadáver, mejor dicho, ¿no? El cuerpo de la víctima. Y si en algún momento el cuerpo de la víctima comenzaba a sangrar o comenzaba a moverse, era como si de ultratumba, del más allá, esa persona le estuviera diciendo al juez, este es el culpable. Y eso se tomaba como prueba fehaciente, contundente en contra del sospechoso para condenarlo. Entonces llamaron a estos 4, a los familiares de la joven de Bamberg, sacaron el cuerpo, lo pusieron sobre una mesa, esto es muy macabro, pero realmente pasaba, y comenzaron a hacerlos pasar uno por uno. Lo primero que se dio cuenta el juez y los investigadores es que estas 4 personas comenzaron a sudar, ¿no? Y dijeron, bueno, alguno de estos es, o alguno está encubriendo al verdadero criminal. Bueno, empezaron a pasar uno por uno. Cuando ya le tocaba el turno al último, que era el viudo, el esposo de la joven de Bamberg, la toca, y aquí viene lo más macabro, y esto está documentado, porque, o sea, esto sucedió frente a un juez, a unos investigadores, al pueblo, frente a todo el mundo, ¿no? La mujer se sienta, así como usted lo escucha, el cuerpo que había sido enterrado hace 3 días, se sienta y lo señala, abre sus ojos y señala a sus 4 familiares, para que no quede duda que son ellos. Y luego se desmadeja, se cae otra vez sobre la mesa, y cuando intentan tocarle, pues a ver si tiene signos vitales o algo por el estilo, no, por supuesto que no. Además el cuerpo ya está expidiendo un olor bastante nauseabundo, ¿no? Lo cual es normal. Pero imagínense, o sea, se despertó por unos segundos, que será 7 segundos, para señalar a los culpables, que habían sido sus propios familiares, su propio esposo, mamá, hermana y el cuñado, y luego se desmadejó otra vez sobre la mesa. Obviamente el juez tomó esto como un testimonio veraz, contundente, una prueba contundente, y los condenó a la horca a todos. La única que se salvó de la horca fue la hermana, porque estaba en embarazo. Entonces, por ser un poco más humanos, dijeron, ok, a esta métanla en la cárcel, pero pues déjenla vivir porque pues también hay un bebé inocente en sus entrañas, ¿no? Como les digo, esto sucede en el siglo XVI en Alemania, y es un caso de los más aterradores de catalepsia que han existido. Pero yo diría que más que catalepsia, pues fue, no sé, como que el espíritu de la chica posee el cuerpo por unos segundos y se va otra vez, porque no despertó más. Si hubiera sido catalepsia, hubiera despertado y hubiera seguido con vida, pero no, esta chica no despertó más y ya se falleció, ya se murió y se enterró para siempre, ¿no? Entonces, bastante aterradora esa historia en Alemania, siglo XVI. Bueno, imagínense todas las cosas interesantes que contamos en Voces de la Noche, ¿no? Y bueno, estas historias son la punta del iceberg. No se pierda nuestro en vivo por TikTok de lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia. Realmente son muy buenos. La gente que nos sigue está muy satisfecha con nuestro trabajo hecho a conciencia. Como investigador paranormal, he hecho mi mejor esfuerzo y les traigo este tipo de historias, fotos, relatos, pues bastante buenos, ¿no? Sigamos, vámonos ahora con el caso de una chica que se llamaba Anne Green, podemos decirle Ana Green, en el año de 1650 en Inglaterra, una chica que también tenía 22 años y a la cual le pasó un caso muy macabro y muy injusto, porque resulta que ella trabajaba para una familia adinerada, trabajaba pues como doméstica de una casa, y resulta que pues queda en embarazo, tiene a su bebé, y días después el bebé fallece en condiciones extrañas que no se pueden explicar. Como sus patrones tenían mucho más dinero y mucho más poder e influencia que ella, la acusan directamente de haber desvivido por asfixia al bebé.
pues les creen mucho más a ellos que a la pobre Ana, y es llevada a la horca. Su familia se despide de ella les dice: esto es injusto, yo no le hice eso al bebé. Les cuenta la verdad, que ya se las contaré más adelante, y pues bueno, igual nadie le cree, y la cuelgan a la pobre Ana durante 30 minutos. Es que ni siquiera fueron 10, 15, fueron 30 minutos, media hora colgada la pobre Ana frente a todo el pueblo. Y después de eso, pues obviamente dejó de moverse y dijeron: ya, o sea, basta 10 minutos para desvivir una persona, pues a esta pobre le hemos tenido ya 30. Pero a pesar de eso, para asegurarse de que ya es el cuerpo de un difunto, uno de los militares, de los soldados que estaba ahí, toma un garrote, así como usted lo escucha, y esa era una práctica también que se hacía en ese instante. Le golpea el pecho, le golpea la espalda y le golpea las piernas, tratando de ver algún movimiento o pues alguna señal de vida en Ana, ¿no? Por supuesto que no lo hay. De hecho, su familia dice que se acerca, eso es algo muy triste, y le alan las piernas, las manos, a ver si ella se mueve, ¿no? Ana ya pues ha fallecido. Que 30 minutos colgada, pues quién soporta, ¿no? Esto sucede en el castillo de Oxford, en el cual se llevaron a cabo muchísimos rituales paganos, ocultistas, oscuros, satánicos, y pues también este tipo de ejecuciones. O sea que el castillo de Oxford es uno de los lugares más embrujados de Inglaterra por estas cosas, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos del tema. A Ana no le permiten un entierro cristiano. Eso también es muy injusto. Obviamente el dinero otra vez, ¿no? Resulta que donan su cuerpo a la ciencia sin siquiera el consentimiento de su familia. ¿A dónde mandan el cuerpo? A la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford, para que simplemente lo estudien, para que lo tomen de conejillo de indias. Imagínense, es muy injusto, ¿no? Y resulta que ahí pasa la noche, ¿sí? En los cuartos fríos de la Universidad de Oxford, podemos decir que es la morgue. Y al día siguiente, cuando van a hacer la disección del cuerpo frente a un montón de estudiantes, Ana se despierta de la mesa de autopsias. Así como usted lo escucha, obviamente estaba sin ropa, tenía una gran marca aquí en el cuello que le produjo problemas para hablar durante todo el resto de su vida, pero Ana estaba con vida. Nadie sabe, nadie entiende cómo después de 30 minutos de estar colgada, Ana sobrevivió, pero realmente lo hizo, y no sé si decir afortunadamente, pero lo hizo. Cuando ya le toman nuevamente el testimonio, porque el juez la llama de nuevo, pero dice: vea, ¿sabe qué? Nosotros pensamos y consideramos que esto es una señal divina de su inocencia. Cuéntenos qué fue lo que pasó con su bebé. Y ella cuenta la verdadera historia, que también es bien macabra. Resulta que uno de los patrones de esa casa pues se sobrepasó con ella y la dejó en embarazo. Obviamente el tipo no quería responder porque Ana era muy humilde y ellos eran de mucho dinero, así que negó la paternidad, permitió que ella tuviera el bebé y luego lo desvivió con sus propias manos. No sé qué es más macabro dentro de esta historia, pero un padre desvivió a su propio hijo y luego le echó la culpa a Ana. Y ahí fue donde le creyeron y pues pasó todo lo que les acabo de contar. Ana sobrevivió, fue absuelta, se fue de Oxford, se fue a otra ciudad, se casó y tuvo 3 hijos. Ya más allá de los 50, pues por causas naturales falleció. Pero esta mujer sobrevivió a 30 minutos estando colgada y a una noche en un cuarto frío, en una morgue de una universidad, la Universidad de Oxford. Bueno, ese es el caso de Anna Green, o Anne Green como realmente se llamaba, en 1650. Imagínense, ¿no? Vámonos con más historias, por supuesto que sí, a eso hemos venido, a escuchar historias, a escuchar este podcast de Voces de la Noche Radio Paranormal con su amigo Sammy Cine. Si no nos está siguiendo, por favor hágalo, active la campanita, déjenme un me gusta, que pues de esa manera sabemos que usted está apoyando nuestro contenido, que esto está funcionando, que todos estos trasnochos, todas estas investigaciones, todas estas horas de lectura, pues realmente están dando fruto, ¿no? Bueno, el siguiente caso es también de una mujer que se llamaba Elaine Wilcox. Elaine Wilcox vivió en el año 1985. ¿Listo? Resulta que esta mujer tiene un caso también muy particular porque quedó en coma después de un accidente de tránsito. Creo que eso es en Inglaterra, si no estoy mal.
Y pues en ese carro iba con una amiga. La amiga pues se salvó, tuvo unas lesiones mucho menores, pero pues Elaine quedó, como les digo, en coma, no se podía mover y de a pocos fue perdiendo los signos vitales hasta que un día ya no encontraron ni el latido, ni el pulso, ni la respiración en ella, y obviamente la declararon fallecida. El doctor dio la orden, pues ya, firmó el acta de defunción, la orden de que la sacaran, porque ya pues no había nada que hacer. Tampoco había necesidad de hacerle una autopsia, porque pues ya sabían de qué había fallecido. Eh, pero la amiga le dice a la mamá, vea, yo siento que Elaine está con vida, a pesar de que no se mueve, no habla, no respira. No me pregunte por qué, pero yo tengo un presentimiento, le dice a la mamá. ¿Por qué no llamamos un segundo médico antes de enterrarla o de llevarla a velar? Y entonces la mamá dice, pues sí, hagamos el último intento. Llaman a otro médico, la ausculta y se da cuenta que tiene unos latidos muy suaves, pero los tiene. Un pulso muy suave, pero lo tiene. Casi la mandan a enterrar viva. Resulta que la estudia bien su caso y se da cuenta que esta chica, pues por el golpe, se le desconectó el cerebro del cuerpo. O sea que ella estaba consciente, pero no podía mover ninguno de los músculos de su cuerpo. Con algún tipo de recuperación y de terapia que le hicieron, no sé, ella logró mover los ojos después y con los ojos se comunicaba, decía sí 2 veces, no una, bueno, algo así. Y duró 3 años así. De hecho, demandaron al Estado y demandaron al hospital por esa negligencia médica de que casi la mandan a enterrar viva y ganaron la demanda, una demanda millonaria. Pero bueno, después de 3 años luchando por su vida después de haber ganado esta demanda, pues no hubo nada que hacer. Su cuerpo finalmente colapsó y la pobre Elaine Wilcox falleció, ¿no? Pero imagínense, o sea, duró 3 años más y casi la entierran viva. Lo más triste de todo esto es que de alguna manera lo último que dijo la chica Wilcox es que ella estaba consciente en todo momento de lo que estaba pasando a su alrededor, o sea, sí escuchaba, el oído sí le funcionaba y la mente, ¿no? Y se dio cuenta que el médico había firmado su acta de defunción, que había dicho que no había nada que hacer por ella, que su cerebro se había desconectado de su cuerpo y que había fallecido. Y ella por dentro estaba en esa desesperación de decir, no he fallecido, todavía estoy pensando, todavía estoy consciente y todavía los estoy escuchando. Entonces miren que podemos hablar de una catalepsia en este caso, pero no fue enterrada viva, sino que estaba atrapada dentro de su propio cuerpo, sin poderse mover, sin poder hablar, sin poder expresar, pero siendo consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Una situación también bastante triste, cruel y macabra, ¿no? Bueno. Más historias, claro, hay muchísimas más historias, pero les voy a contar una que me llama muchísimo la atención, que yo le puse como título Los Resucitadores, los hermanos Filipovich. Estamos hablando de 2 hermanos en el año de 1919 en Croacia, de apellido Filipovich. Pues resulta que estos chicos se ganaron la fama de lograr resucitar difuntos, así como usted lo está escuchando, pero ya se va a dar cuenta cómo lo hicieron. Era un circo muy macabro, ¿no? Primero que todo, se llamaban Abram y Jerko, ¿no? Y en ese momento, en 1919, tenían 40 y 33 años respectivamente. Bueno, pero antes de eso, cuando tenían 9 y 16 años respectivamente, estaban internados en un orfanato porque sus padres los habían abandonado. Y ellos siempre intentaban fugarse de ese orfanato y hasta el momento no habían tenido éxito. Un día, una de las monjitas se da cuenta que ellos no salen a desayunar. Entonces va a revisar su cuarto y cuando abre están acostados en su cama, pero no se mueven. Los toca y están helados. Les va a ver el pulso, no tienen. Entonces, bueno, pues aquí vienen los gritos, los lloros y los lamentos y se dan cuenta que los 2 hermanos Filipovich han fallecido con tan solo 9 y 16 años y no sabemos cómo, ni por qué, ni cuándo, no tenemos pruebas al respecto de eso. El hecho es que, bueno, se hacen los preparativos para sus honras fúnebres y los llevan a la sala de velación. Estando en la sala de velación, los hermanos Filipovich despiertan dentro de su ataúd, así como se lo escucha. Despiertan dentro de su ataúd
y como hay menos vigilancia, están en un lugar abierto, un lugar público, pues logran escaparse. Y eso era lo que ellos querían, ¿no? Cuando se estudia el caso por medio de los investigadores, se dan cuenta que los hermanos Filipovich habían creado un excelente plan, una excelente treta. Resulta que habían utilizado el polvo de una planta, de una flor que se llama la dátura. Y la dátura tiene precisamente esa cualidad de hacer entrar a la persona en un estado cataléptico por unas horas sin causarle daños colaterales o secuelas. Y después de eso la persona simplemente despierta como por arte de magia. Bueno, los Filipovich salieron, se fugaron, se escaparon, ya no los pudieron atrapar de nuevo y comenzaron a hurtar y de esa manera sobrevivían. Y estaban en Croacia, ¿no? Y pasaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, cometiendo daños, hurtos y demás, y sobreviviendo de esa manera y no los pudieron atrapar. En algún momento, ya cuando tenían 40 y 33 años, como les digo, se establecieron en una ciudad costera, ¿sí? Ya porque había pasado muchísimo tiempo, ya no les estaban buscando, ya nadie sabía quiénes eran. Se establecen en una ciudad costera que se llama Dubrovnik, ¿listo? Y ahí comienza la verdadera historia de los resucitadores, porque por medio de ese polvo de dátura, de alguna manera se lo hacen consumir a algunas personas, las personas parecen difuntos, entran en ese estado cataléptico y ellos dicen, aparecen los hermanos Filipovich, así coincidencialmente, y dicen, yo lo puedo resucitar, tráigalo acá. Lo entran a una oficina, cierran la puerta y esperan, simplemente no tienen que hacer nada, esperan un tiempo que se le pase el efecto de la dátura y la persona despierta y dicen, oh, lo hemos resucitado. Claro, le pagan un montón de dinero por eso y comienzan a llevar a cabo este jueguito macabro y pues se llenan de fama y de dinero porque la gente dice, uy, los resucitadores han venido entre nosotros, tienen poderes mágicos. En realidad estaban jugando con la vida de los ciudadanos de Dubrovnik, ¿no? Más adelante, Jerko, que es el menor de los Filipovich, pues se enamora, comienza un noviazgo y comienza a convivir con una chica. Y esta chica se da cuenta de todo este cuento, ¿no? Y les dice, yo no quiero revelar su secreto, pero si ustedes no me dan el 70% de las ganancias, yo voy y los acuso formalmente en la policía y tengo pruebas. Entonces los Filipovich obviamente se asustan, dicen, chanfle, ahora sí nos metimos en la grande, ¿no? Y ¿cómo termina esa historia? Pues termina con la pobre mujer que les estoy contando en un hospital ya a punto de desvivirse, está bastante maltrecha, bastante grave, y llama a la policía y con sus últimas fuerzas confirma las sospechas que había en contra de los Filipovich, porque todo el mundo sospechaba, pero no había pruebas, ahora ya hay un testimonio. Ella les cuenta todo, lo que hacen con la dátura, que primero entran a la persona en catalepsia y luego la resucitan, digámoslo así, ¿no? La despiertan nuevamente, y que aparte de eso la habrían obligado a ella a participar de algunos rituales satánicos en los cuales invocaban unos demonios que les permitían llevar a cabo todas estas travesuras macabras, llamémosle así, de una manera más precisa, ¿no? Entonces, por todos lados los Filipovich son perseguidos y pues los quieren es desvivir, ¿no? Entonces, toman el testimonio de ella y aquí viene algo muy macabro. Aparte de todo eso que les cuenta, ¿no? Del circo de los Filipovich, les dice que hace poco ellos reanimaron o revivieron, resucitaron a la esposa de un hombre de negocios ahí en Dubrovnik, pero que esa mujer no era ella, que esa vez le salió mal el jueguito y resulta que ella se les murió de verdad. Y entonces ellos, al no saber qué hacer, porque tenían que entregar a una mujer viva, invocaron un demonio para que posea el cuerpo de ella, la anime, es decir, que la haga moverse y hablar y todo eso, pero no es ella. Esta mujer, la mujer de Jerko Filipovich, les dice, esa mujer no es la hija del comerciante, es el cuerpo, pero el alma de ella ya no está entre nosotros. Dentro de ese cuerpo hay un demonio que la mueve. ¡Wow! O sea, ¡boom! La policía va a investigar y le pregunta al padre de esta chica y él dice, pues yo creo que sí, porque se ha portado muy rara. No es ella, yo conozco a mi hija y esta no es mi hija. Y mientras estaban hablando ahí, ¿saben qué sucede?
cerramos con broche de oro, ¿no? Esta es la guinda del pastel. Este demonio que está en el cuerpo de la hija escucha todo esto, sube al tercer piso de la casa y de allá se tira. ¡Pum! Obviamente se rompe el cuello y fallece, pues no sé cómo decirlo, fallece por segunda vez. Pero esta vez ya el demonio se va, el cuerpo queda inerte y le tienen que dar cristiana sepultura. El cuerpo fue acabado, fue destrozado, destruido, digámoslo así, por el demonio que lo poseía al verse descubierto. Y usted dirá, ¿y qué pasó con los Filipovich? ¿Los atraparon? No. Estos sujetos, como trabajaban con el diablo, lograron escapar. Estábamos en una ciudad costera, tenían un barco, se montaron en el barco cuando casi desviven a esta mujer y se fueron, mar adentro. Y por más que la patrulla costera los persiguió y los buscaron en todos los puertos, nunca hubo pistas de los dos hermanos Filipovich. Se desaparecieron. Algunos dicen que se los llevó el diablo. Pues no sé. El hecho es que se desaparecen y esta mujer a las pocas horas fallece después de la golpiza que le habían dado, le habían propinado los hermanos Filipovich. Y la otra, pues la hija del comerciante, que a propósito acá tengo su nombre, se llamaba Yelena, también pues tienen que darle cristiana sepultura, a pesar de que ya había fallecido hace días. Lo que pasa es que estaba siendo reanimada mecánicamente por un demonio. Entonces imagínense, yo creo que esa es la mejor historia que tenemos para hoy. Quedan muchas más que contar, por supuesto. Hablaremos aquí más adelante de los vampiros, de los licántropos, de las casas embrujadas, del satanismo, de la brujería, de ¿qué más podemos hablar acá? De los extraterrestres. Hay cosas muy interesantes de los extraterrestres, teorías como por ejemplo que nosotros fuimos creados in vitro en un laboratorio por parte de ellos, de los extraterrestres, que aquí también hay varias razas ocultas entre nosotros. Hablaremos de la zona del silencio y de los sedientos, hablaremos también del caso Guasimal, donde muchísimas personas en el año 2012 tuvieron contacto con extraterrestres, personas muy extrañas que parecían mecánicas y que muchos científicos dicen que son híbridos entre humanos o extraterrestres, humanos o máquinas. Cosas muy interesantes que estaremos hablando más adelante aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal. Si no nos está siguiendo en TikTok, que es nuestra plataforma principal, allá también les dejo unos videos buenísimos de todo esto. Y también tenemos live de lunes a domingo 10 p.m. hora Colombia, para que no se lo pierda, donde les estoy mostrando fotos de un archivo que solamente yo tengo y unas fotos muy muy interesantes con historias, que es lo importante, historias paranormales de todo tipo de tema. Lunes a domingo 10 p.m. hora Colombia. En TikTok nos encuentra con el mismo nombre de aquí, Saniacin con doble N 777. No se pierda esos live que realmente están muy buenos. Síganos aquí en YouTube si no lo está haciendo, porque vamos a seguir subiendo una vez a la semana este tipo de podcasts con diferentes temáticas. Y déjenos un like si les gustó este contenido, este esfuerzo que estamos haciendo por llevarle a usted buenas historias. Y también síganos en Instagram para que vea el registro de las fotos paranormales que le estoy subiendo allá. Y abajo les dejo una reseña de la historia. Entonces nos encuentra en Instagram como Saniacin con doble N .1, Saniacin.1, para que nos siga también en Instagram, por aquí por YouTube con los podcasts y también con los live en nuestra plataforma de TikTok. Pues no siendo más por hoy, les agradezco su presencia, su sintonía, espero que disfruten estas historias, déjenos un like, un comentario, síganos y esté pendiente de muchos más contenidos paranormales aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal. Este fue Saniacin, su amigo, con muchísimo cariño. Un abrazo enorme para todos, que tengan un feliz día y nos estamos viendo en los live. Un abracito para todos, chao.